Bienvenido al canal Vida TV, bienvenido a este tu programa El Encuentro, un espacio diseñado por el Dios Altísimo. Creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios trino, un Dios de poder, un Dios de relación, un Dios amigo, porque la Biblia dice que Dios es nuestro amigo fiel, un Dios de amor inagotable, un Dios sobrenatural, un Dios que es bueno, que su bondad y su misericordia son nuevas cada mañana. Él también es nuestro Dios proveedor, un Dios de libertad y un Dios que sana. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, en su capítulo 3, en sus versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es una fuente inagotable de verdad. La semana pasada estuvimos hablando de la mano poderosa del Señor en el libro de Esdras, específicamente en su capítulo 7, en su versículo del 1 al 10, y leímos la parte final en sus versículos 25 al 28. Y vimos cómo este hombre de Dios, un escriba diligente de la ley, pudo decir en el versículo 6 de este capítulo: porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Una expresión hermosa, incluso lo vemos ratificada o confirmada en el mismo versículo 28 que estuvimos hablando la semana pasada, que nos dijo: y yo fortalecido por la mano de Dios, por la mano de mi Dios sobre mí. Entonces pudimos ver cómo la mano de Dios estaba sobre la vida de Esdras, y eso representaba para él contar con su poder, contar con su fortaleza, contar con su vigor, contar con su respaldo. La mano poderosa de Dios le daba fortaleza y le dio gracias en momentos de dificultad a Esdras. Hoy quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Nehemías, en su capítulo 4, en su versículo 2. Y Esdras y Nehemías van tomados de la mano en lo que en aquel tiempo puede verse como el libro de Esdras nos puede hablar de un avivamiento espiritual, como una reforma en el culto hacia Dios, y en Nehemías podemos ver también un reformador y un restaurador por excelencia, un hombre que supo reconstruir aún entre las ruinas. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Como pregunta: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y en otra versión, quiero leerle en otra versión este versículo, igual del capítulo 4, del versículo 2 del libro de Nehemías, y mire lo que dice: ante sus compañeros y el ejército de Samaria, dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Aleluya. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, en este día levantamos adoración y alabanza delante de tu nombre. Hoy, Padre, reconocemos a un Dios vivo, a un Dios Padre. Hoy nos levantamos delante de ti, Señor, para proclamar tu palabra, Señor, que es viva y verdadera. Hoy queremos acercarnos ante el trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro que tu palabra representa para nosotros. Tu palabra es lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Hoy pedimos, Señor, que tu palabra nos edifique, que tu palabra, Señor, traiga transformación a nuestras vidas, que lleve nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud.
que todo camino torcido sea enderezado en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy clamamos para que nos des espíritu de revelación y espíritu de conocimiento de tu palabra, que nos des entendimiento de tu palabra, Padre. Y permíteme, Señor, ser instrumento de bendición para tu obra, Señor, por tu gracia, por tu favor y por tu misericordia para con mi vida, para con tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy: resucitarán las piedras quemadas. Y vamos al hablar de Nehemías, cuyo nombre significa Jehová conforta. Nehemías, el libro de Nehemías se trata de el hijo de Ecalís. Él era copero del rey de Persia, de Artajerjes, y era un hombre de confianza, porque al ser un copero, lo que él hacía dentro de la realeza podría mostrarnos que era un hombre de confianza del rey. Y el que es confiable para Dios es confiable para los hombres. Y Nehemías fue un gobernador de Judá, y el libro de Nehemías se refiere a un aspecto práctico y cotidiano de la fe. Nehemías era un hebreo en Persia cuando escuchó la noticia de que el templo en Jerusalén estaba siendo reconstruido. Y Nehemías pidió a Dios ser utilizado para salvar o para participar en esta reconstrucción, porque se le había explicado a Nehemías, había llegado a sus oídos cómo estaba la condición en ese tiempo. Y Dios respondió a esa oración ablandando el corazón del rey de Persia, que era Artajerjes, quien no solo le dio su bendición para que él fuese a reconstruir, sino que también le suministró todo lo que él necesitaba para ese proyecto que estaban por emprender. Eso más o menos fue en el año 445 a.C. y él le dio el permiso a Nehemías. Qué bonito para regresar a Jerusalén. Qué bonito ver como un hombre de Dios que estaba posicionado, que estaba en confianza, que estaba en un lugar tranquilo, haciendo dentro de sus talentos y dones lo que Dios en ese momento, él consideraba que era un propósito de Dios que estuviese allí porque lo tenía al lado de un rey. Qué bonito que él se dispuso al escuchar que sus hermanos estaban destruidos, que estaban los escombros, que había un panorama de destrucción, que este hombre se colmó en oración y en ayuno ferviente por su pueblo y por clamar en silicio, en oración, en ayuno. Qué bonito ver un líder que en el momento de angustia de su pueblo pueda rasgarse y entrar en un ayuno, en una oración, en un clamor ante Dios antes de comenzar cualquier proyecto, antes de comenzar incluso una restauración, como que era lo que estaba sucediendo prácticamente para el pueblo de Israel. Y él se encargó, Nehemías, para que entremos en contexto de lo que está sucediendo en este tiempo, él se encargó de la reconstrucción física del muro, pero podemos incluso agregarle que no solo se encargó de esa reconstrucción física al saber que era un líder de oración y ayuno, sino que también él se encargó de esa reconstrucción espiritual interna, de esa relación del pueblo, de esa confianza que el pueblo tenía que volver a tener en Dios. Y mire lo que comienza diciendo este versículo 2 del capítulo 4 del libro de Nehemías. Y dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y en la otra versión, de vez de llamarlos hermanos, se hablaba de compañeros. Y de vez de llamarlos débiles judíos, los llamaron miserables judíos. Y hicieron referencia a si ellos tendrían otra vez la oportunidad, los enemigos, hacían referencia a si ellos van a tener la oportunidad de volver a ofrecer sus sacrificios. Y consideraban que ellos estaban débiles y miserables. Y podemos ver un panorama de tristeza y de dolor. Toda persona, toda nación, todo lugar, o usted y yo, en algún momento,
cuando nuestros muros están caídos, cuando grandes partes de nuestra vida pueda estar destruida, podemos vernos delante del enemigo como débiles y como miserables, porque todo aquel que se le hayan caído los muros y que no se le permita ofrecer sacrificio a su Dios, nos hace sentir como personas débiles y como personas miserables. Y aún más, hay una pregunta colectiva o aún personal que nosotros mismos nos podemos hacer, y es: ¿se podrá volver a construir? ¿Podremos volver a ser lo que antes éramos? ¿Podremos mejorar esta situación que está ahora en mi vida? ¿Puedo virar solo estos escombros? ¿Será que podré volver a hacer sacrificios, oración, ayuno, clamor, estar cerca del Dios viviente si tengo todo destruido, estoy en polvo? Y fíjense algo interesante, el ejército de Samaria estaba diciéndole al pueblo de Israel en la palabra hebrea ani, que era pobre, que eran débiles, que estaban afligidos. Y sí es cierto, cuando la condición humana se ve sin los muros de Dios, cuando se nos cae toda la protección del Señor, lo que hemos construido, podemos sentirnos definitivamente débiles, porque solo el Señor es nuestra fortaleza. Y este nombre de débil o de nid regularmente se usa como un paralelismo, un sinónimo a necesitado, a pobre, y enfatiza claramente para usted y para mí, cuando se hace esa definición, o sea, que hay una incapacidad o hay una aflicción. Cuando nos sentimos débiles o cuando nos mostramos en alguna forma miserables, nos estamos mostrando como hay una incapacidad o hay una aflicción. Hay incapacidades mentales, hay incapacidades físicas, hay incapacidades psicológicas, hay incapacidades emocionales, hay incapacidades en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Hay aflicciones en nuestra alma, hay dolores del alma, hay dolores en el cuerpo. Hay una aflicción que nos hacen estar en un territorio ¿de qué? De debilidad y para muchos incluso miserables. Anib, que es el nombre hebreo que se hace alusión a esto, puede indicar que alguien está físicamente oprimido. También cuando estamos sin los muros podemos ver cómo podemos sentirnos oprimidos de la situación en que estamos viviendo. Y este era el panorama que se estaba reflejando para el pueblo de Israel, y en el cual Nehemías entra como protagonista de esta reconstrucción. En Olá, que es la palabra hebrea normalmente que significa que algo sube o asciende, es la que se le dice a una ofrenda quemada. Y aquí ellos estaban haciendo referencia no solo a la condición de la miseria, de la debilidad, de la aflicción, de la necesidad del pueblo al ver los muros caídos, sino que se estaba haciendo referencia específica que si dentro de tu debilidad o dentro de mi debilidad, dentro de mi miseria o dentro de su miseria o dentro de la necesidad o de la destrucción que se pueda estar viviendo, ¿será posible que exista, que se pueda subir o ascender una ofrenda ante Dios? ¿Será posible que se pueda volver a permitir a una persona que haya tenido su altar o sus muros construidos que se destruyan? ¿Será posible que en algún momento se le permitirá volver a construir? Y aquí hay una palabra interesante que nos arroja la palabra, que es una fuente inagotable de verdad. Y dice, ellos se preguntaban si ellos podían en alguna manera construir en un solo día ese sacrificio. Y fíjense que la versión de Udai tiene la palabra holocausto, que es lo que está completamente quemado. Ahora bien, la fuente principal de información sobre las ofrendas o los sacrificios a los que ellos estaban haciendo mención, esas ofrendas quemadas, individuales, se encuentra en el primer capítulo del libro de Levítico. Se da la instrucción que cuando alguno de vosotros ofrezca una ofrenda a Jehová, ofrecerá su oblación del ganado, de la manada y del rebaño. Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, le ofrecerá un macho sin mancha y la ofrecerá a la puerta de la tienda de reunión para que sea aceptado ante Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto
y será aceptado para él hacer expiación por él. Y matará al buey de delante de Jehová, y los hijos de Aarón y los sacerdotes presentarán la sangre y rociarán la sangre alrededor del altar que está en la puerta de la tienda de reunión. Eso nos dice el libro de Levítico. La ofrenda quemada, porque aquí están haciendo referencia de que ellos iban a volver a reconstruir con las piedras quemadas que se encontraban en los escombros. Y los enemigos se estaban haciendo una pregunta si ellos podrían volver a ofrecer ofrenda. Esa ofrenda quemada era una ofrenda voluntaria. Y las ofrendas quemadas eran regularmente características de todas las ofrendas, ya que contenían, como lo hacían, las cualidades esenciales de los otros sacrificios. Entonces era como una ofrenda única. Antes del Sinaí, todas las ofrendas eran ofrendas quemadas. Qué interesante. Las ofrendas quemadas se señalan según lo ordenado en el monte de Sinaí para hacer un sabor dulce, un sacrificio hecho por el fuego al Señor, lo dice el libro de Números. Entonces no es difícil ver la conexión entre esta ceremonia y la declaración hecha en el libro de Romanos, en su capítulo 2, en su versículo 1, que nos dice: les ruego, por lo tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten a sus cuerpos un sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios, que es su servicio razonable. Entonces, cuando aquí hacen una pregunta interesante, si ellos en su debilidad, ellos iban a poder volver a construir, y si ellos podían en un solo día levantar ese sacrificio y que se les iba a ser permitido. Si nos vamos al libro de Romanos, para usted y para mí, nos está diciendo que por medio de las misericordias de Dios, cuando nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable para Dios. Entonces, si es posible levantar una ofrenda y ser levantado en un día, podemos reconstruir. En un día, cuando decidimos levantarnos, cuando decidimos levantar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios, si es posible que podamos restaurar nuestra debilidad y nuestra miseria y nuestra necesidad delante de Dios, porque levantamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Señor. Cuando usted y yo estemos en ruinas, estemos destruidos, y aún el enemigo nos quiera decir que si nosotros podemos volver a ofrecer sacrificios al Señor, el libro de Romanos nos dice que sí, que nosotros podemos ofrecer nuestros propios cuerpos como sacrificios vivos ante Dios. Y aunque todo esté destruido alrededor, nosotros todavía, por medio de la sangre de ese cordero, ese sacrificio único e individual que fue ofrecido al Señor, nosotros podemos tener la oportunidad de volver a ofrecer sacrificios al Señor. Los enemigos estarán menospreciando el poder del sacrificio del Dios viviente. Los enemigos podrían estar diciéndole que usted y yo no podemos volver a ofrecer sacrificio a Jehová. Pero hay un principio para el levantamiento, y es la confesión de pecado, el arrepentimiento y el pedir perdón. En esos tres principios, cuando en las ruinas de nuestras vidas, en las ruinas, cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, cuando queremos levantar un altar, un sacrificio a Dios, tenemos que pasar por la confesión de pecado, por arrepentirnos y pedir perdón. Y en esa debilidad el Señor se va a hacer más fuerte. Y aunque nos podamos ver miserables para otros, al ofrecer ese sacrificio vivo delante del Señor, aleluya, ese Dios todopoderoso permitirá que en un día seamos levantados. Fíjese algo, la palabra altar viene del hebreo misbehat. Cada una de las letras de la palabra altar tiene un significado en cada una de sus consonantes, suprimiendo las vocales. La letra M significa mejilá, que es perdón. La letra Z significa sehut, que es derecho, justicia y buenas acciones. La letra B, que significa braca, que es bendición. Y la letra J, que significa hayim, que significa vida. Cuando nos levantamos
como un altar, como un sacrificio vivo delante de Dios. Estamos levantando el perdón, estamos levantando el derecho y la justicia del Señor, estamos levantando el perdón de nuestro Señor Jesucristo, el derecho y justicia de sus buenas obras. Estamos levantando la bendición de Dios y estamos levantando su vida, que es vida y vida en abundancia. Esto nos da a entender que si nosotros restauramos, cada uno de nosotros, nuestra vida, tendremos que levantar y restaurar constantemente ¿qué? El altar de Dios, el sacrificio vivo, que debe ser diario, debe ser todos los días. Le debemos levantar sacrificio ante nuestro Dios viviente, aún en cualquier circunstancia o situación en que usted y yo nos encontremos. Aún si tus enemigos te ven débiles, aún si tus enemigos te están diciendo miserables, tu altar, tu misbeat, debe representar la expresión del levantamiento de un sacrificio vivo al Dios Altísimo. Rafa, en hebreo, que significa restaurar, que es sanar, que es curar, que es remendar con puntadas. ¿Qué hay que hacer? Hay que restaurar el altar de Dios, el sacrificio de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y ese levantamiento permitirá la restauración, la sanidad de usted y de mí. Cuando dice acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y mire lo que dice la otra versión. ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Aleluya. Habrá momentos en tu vida y en los cuales Dios te llamará a reconstruir algo que está caído. Y en el momento parecerá que no tienes los elementos necesarios para hacerlo. Incluso recibirás burlas y malos tratos al respecto. Hay áreas específicas en nuestra vida que Dios quiere levantar, incluso cuando ya la hayamos levantado, que existirán las burlas al respecto y te dirán, con esas piedras quemadas es algo imposible que tú puedas hacer, porque esas piedras quemadas son usted y yo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como piedras quemadas? Lo que más llama la atención en este relato no es la burla del enemigo, no es que le diga débil, no es que diga que no lo puede construir, sino que podemos ver cómo la palabra nos hace una lupa gigantesca en lo que el Señor llama piedras quemadas. Cuando la vida está hecha en grandes desafíos, las obras difíciles de Dios, siempre, siempre Dios hará algo extraordinario con alguien, con una persona a las cuales cualquiera diga de ella que es una piedra quemada, que es una piedra que no puede realmente el Señor sacar absolutamente nada de allí, que está hecha polvo, que está destruida, que ha tocado lo más fondo del fondo de la destrucción. Y llama la atención que la construcción que vemos de manera majestuosa y de las cuales han existido muchas historias y estudios teológicos del libro de Nehemías, es que fueron hechas con las mismas piedras quemadas, con los mismos escombros. Con razón en Job, en su capítulo 33, en su versículo 4, dice, Eliú tenía razón, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, aleluya. El Espíritu de Dios nos creó y el soplo del Todopoderoso nos dio vida. Las piedras quemadas, las piedras destruidas, aquella donde hay polvo, donde no hay vida, allí es donde viene el poder sobrenatural de Dios a dar vida y vida en abundancia. El Espíritu de Dios es quien obra para hacer de nosotros todo lo que Dios quiere que seamos. Dios podrá de cualquier piedra quemada sacar algo nuevo. Por eso no importa si a usted le llaman débil, si a usted le llaman miserable, si las personas le conocen su biografía, si consideran que conocen lo que Dios tiene para usted. Porque como lo dijo muy bien el libro de Job, el Espíritu de Dios, la respuesta para ese desafío. El Espíritu de Dios me hizo,
El Espíritu de Dios me creó, conoce el llamado, conoce el propósito, conoce por lo cual yo estoy en este momento. Y Él sopló en algún momento vida, y el soplo del Omnipotente en el pasado y aún en el presente, me dio vida en el pasado y me dará vida en el presente y aún en el futuro, porque tendrá ese soplo para irme restaurando aún cuando yo me sienta muerto. Y hay algo impresionante. Dios puede tomar piedras nuevas para reconstruir un muro. Dios puede hacer una piedra nueva, pero Dios se toma el tiempo para voltearse a mirar a una piedra quemada y reconstruir un muro extraordinario del polvo. Qué hermoso es nuestro Dios, qué tiempo de esperanza. Dios decide que reconstruyamos, Dios quiere construcción, Dios quiere que nos levantemos de las ruinas. No hay un montón de escombros para Dios. Donde usted ve un montón de escombros, donde usted y yo vemos piedras quemadas, Dios ve un muro reconstruido. Dios ve una obra de arte. Dios ve una ciudad. Dios ve un templo levantado. El templo de Dios en su vida, Dios lo ve levantado. Dios reconstruirá tu vida y reconstruirá la mía. De piedras quemadas en un montón de escombros, tu vida será reconstruida. El significado bíblico de piedra es fundamento, es base, es cimiento sobre el cual se edifica. Para que algo pueda ser resucitado, debe estar muerto, aleluya. Cuando ellos hablan allí de que podrán ellos esos escombros resucitarlo, cuando usted y yo estamos muertos, es cuando le damos la oportunidad al Dios de Israel de resucitarnos, de levantarnos. Hablar de la resurrección es hablar de aquel momento en que nosotros morimos, mueren nuestras áreas, ya no hay fuerzas para nada y llega el poder de Dios a resucitarnos y a levantarnos. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo muchas veces me he sentido morir. Muchas veces he llorado en mis escombros y me he sentido morir. Pero también he visto la mano poderosa de Dios, el soplo, como dijo el libro de Job en su capítulo 3, 33, que el soplo del Omnipotente sopló vida sobre mí y me levantó. Y el soplo del Omnipotente es el que va a soplar vida sobre tu vida y ha de levantarte y resucitarte. La resurrección de Jesús nos da esperanza, nos da esperanza. Así como el oxígeno es para nuestros pulmones, la fe y la esperanza nos da ¿qué? Aliento de vida, nos da aliento de vida. En Cristo Jesús hay esperanza. Hay esperanza porque nuestros errores, porque nuestros pecados pueden ser perdonados en Cristo Jesús. Hay esperanza de que podamos tener gozo allí donde tú estás en tristeza, en ansiedad, en depresión. El Cristo resucitado puede darte gozo, puede darte paz, puede darte seguridad. En medio de la desesperanza de estos tiempos, nuestro Dios puede darte esperanza. Hay esperanza de que Cristo viene pronto. Esto es la bendita esperanza del pueblo de Dios. Hay esperanza de que algún día habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y que el reino de Dios dominará y triunfará para siempre. Nuestra esperanza no está en nuestra propia capacidad, ni en nuestra bondad, ni en nuestra fuerza física, no, en nuestra fortaleza. Nuestra esperanza está en la resurrección de Cristo, y por medio de su resurrección nosotros somos resucitados, y por medio de Cristo somos levantados de muerte a vida y a vida eterna por medio de Él, porque Él es el camino, es la verdad y la vida. Dios quiere mostrarse en tus escombros, Dios quiere mostrarse en tus cenizas, Dios quiere mostrarse en tus ruinas, en tu vida, en esa vida que te sientes como piedra quemada. ¿Qué te quemó? ¿Qué te quemó? ¿Los abusos? ¿Qué te quemó? ¿La orfandad?
¿Qué te quemó? ¿Por qué eres una piedra quemada? ¿El rechazo? ¿Qué te quemó el desamor? ¿Qué te quemó la droga? ¿Qué te quemó la pornografía? ¿Qué te quemó? ¿Cuál fue el tipo de destrucción que te quemó? ¿Vivir lejos de Dios? ¿Qué te quemó no creer en Dios? ¿Qué te quemó alejarte de Dios después de estar cerca? ¿Eres una piedra quemada? ¿Has sido una piedra quemada? ¿Estás en este momento en el polvo? ¿Te sientes débil? ¿Te sientes miserable? El Señor te unirá a otras piedras quemadas por medio de la resurrección de Cristo y levantará por medio del Espíritu Santo una obra gloriosa en ti, un muro impenetrable. Habrá restauración, se levantará un testimonio vivo del poder de Dios sobre tu vida para señal de la obra redentora de Cristo en ti y en mí, y su poder para poder levantar del polvo a lo destruido. Yo le vengo a hablar al que se siente destruido. Yo le vengo a hablar al que el enemigo o muchos enemigos te dicen que tú no te puedes levantar, que ya tú no podrás ofrecerle sacrificio vivo a Dios porque tu pecado ha sido muy grande. Yo vengo a hablarle a alguien que se siente miserable por las cosas que ha hecho, alguien que le dicen que no podrá ofrecer, que no podrá levantarse, que no podrá volver a destruir. Yo vengo a hablarle en los tiempos porque el Señor ha hablado mi vida y me ha dicho que en este tiempo Él levantará un avivamiento sobrenatural de lo que todo el mundo está hablando en este tiempo. Pero déjeme decirle que no lo hará desde la altivez, no lo hará desde el orgullo, no lo hará desde la perfección, no lo hará de aquel que no ha muerto y no ha resucitado en Cristo Jesús en sus áreas, aquel que se ha sentido miserable, aquel que se ha sentido débil, aquel que se ha sentido como polvo delante del Dios Todopoderoso y que el Dios de Israel lo ha levantado y lo ha resucitado. Dios hará una obra de avivamiento en aquellas piedras quemadas, se comenzarán a unir una a una y levantarán a un pueblo avivado, agradecido, porque de gracia han recibido y de gracia daremos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aunque las voces, y aunque los juicios, y aunque los dedos señalen que ni usted ni yo podríamos levantarnos, que somos débiles, que somos miserables, que somos piedras quemadas, que estamos muertos, que quién podrá resucitar a usted y a mí. De esas piedras quemadas es que Dios está levantando el avivamiento. De aquellos que pueden dar testimonio del poder de Dios. De aquellos por los cuales nadie, absolutamente nadie, daba la cara, sino que se reían, que se mofaban y que lo veían entre polvo y que nadie ayudaba, sino que el Dios de Israel llegó a manifestar su gloria en su vida, en su familia, y allí el poderoso de Israel te ha levantado, ha restaurado tu altar y ha recibido el sacrificio vivo de alabanza, aún en tus escombros, aún en tus escombros, aún en tus necesidades, porque la Biblia dice en Mateo que el Señor vino incluso a resucitar a los muertos, a limpiar a los leprosos, a sanar a los enfermos. De gracia recibiste, da de gracia aquello de que has recibido. Echar fuera demonios, también dice Mateo en su capítulo 10, en su versículo 8. Simplemente es una descripción gloriosa de las piedras quemadas. Dios sana al enfermo, limpia al leproso, resucita a los muertos, echa fuera demonios, y esas piedras quemadas dan de gracia lo que han recibido de gracia. Padre Dios Todopoderoso, milagroso y poderoso de Israel, tú eres el Rey de Reyes y eres el Señor de Señores. Tu nombre, Señor, está sobre todo nombre. Ante ti toda rodilla se doble de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Reconocemos tu poder, reconocemos tu dominio, reconocemos tu potestad y nos acercamos para pedirte que vayas en contra de nuestros enemigos, los cuales son tus enemigos, pues nosotros somos tus hijos, Señor. Oh Dios de Israel, hoy venimos como piedras quemadas delante de tu altar. Hoy queremos acercarnos, Señor.
Hoy queremos acercarnos ante tu altar. Hoy queremos, Dios del cielo, encontrar en ti, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra forma miserable de vivir. Queremos encontrar una nueva oportunidad en ti. Queremos encontrar tu amor, tu gracia, tu favor, tu presencia. Hoy, como dice Romanos, queremos presentarnos como sacrificio vivo delante de ti, Padre. No tenemos más nada que ofrecerte. No tenemos forma, Señor, de impresionarte. Hoy solo queremos ofrecer nuestro corazón. Hoy queremos levantar confesión de pecados. Hoy queremos arrepentirnos delante de ti. Hoy queremos pedir perdón, Señor, levantar adoración y alabanza. Hoy queremos, Señor, una vez más en nuestros escombros, encontrar aquel que nos resucitará, encontrar aquel que nos unirá a tu obra gloriosa con otras piedras quemadas que tú has levantado, para levantar lo que se ha destruido, Señor, para levantar tu obra, Señor, por medio de la oración, por medio de la intercesión, por medio de aquellos, de la humildad, Señor, de los que están atrás, de los que conocen, Señor, haber estado en escombro, de los que reconocen que si tú no hubieses llegado, Señor, había muerte, Padre de la gloria, porque tú los has resucitado. Porque, Padre, no hay orgullo, Señor, de nuestro levantamiento, porque solo tú pudiste habernos levantado. No hay orgullo de nuestra fortaleza, porque en nuestra debilidad no lo hubiésemos podido hacer. No hay orgullo, Señor, de que nosotros somos perfectos, porque tú nos perfeccionas en tu perfección, porque somos imperfectos, porque en el mucho andar y en el mucho hablar hay pecado, porque por tu gracia y tu favor es que hemos sido llamados, porque no hay uno, dice la palabra, que no hay uno bueno, Señor, que somos trapos de inmundicia delante de tu altar, que todo hemos recibido por medio de la sangre del Cordero, un nuevo pacto, una nueva oportunidad. Y hoy, Señor, yo me acerco a mis hermanos, hoy me acerco a todo aquel que se sienta una piedra quemada. Hoy me acerco, Señor, por medio de la intercesión, Padre, para que tú levantes a aquel que está destruido, aquel que se siente miserable, aquel que se siente pecador, aquel, Señor, que está a lo mejor, Padre de la gloria, que siente que no puede ofrecerte sacrificio vivo de alabanza, Padre, porque tú no lo recibirás. Hoy vengo a unirme a ellos, Padre. Hoy vengo a llamarlos, Señor, el llamado de Jesucristo a sus vidas, porque hay esperanzas en Cristo. Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, hay esperanza por aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, hay esperanza en su sangre, hay esperanza de su segunda oportunidad, hay esperanza de su restauración, hay esperanza porque Él sana al enfermo, Él limpia al leproso. No sé cuál es tu lepra, no sé en cuán sucio te puedes sentir, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Si te sientes muerto en vivo, hay resurrección de los muertos, de manera natural y de manera espiritual. Hoy confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy confesamos y levantamos adoración al Hijo de Dios. Hoy creemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hoy confesamos que Jesucristo vino a la tierra, caminó entre nosotros, murió en una cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y todo aquel que lo invoque y lo llame Hijo de Dios y lo llame a su corazón, se le ha dado la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Aleluya. Y hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque del polvo nos has sacado. Te damos gracias porque aunque somos piedras quemadas, Señor, estamos siendo unidos a otras piedras quemadas y estamos levantando una obra gloriosa para la honra y gloria de tu nombre y restaurando los muros caídos que están levantando el nuevo avivamiento de este tiempo y la segunda venida de Cristo, Padre. Hoy te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por las nuevas oportunidades. Te doy gracias, Padre, por tu amor. Te doy gracias por tu gracia, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú eres el único, Señor, capaz de resucitar a los muertos. Te doy las gracias porque aunque estábamos muertos, Señor, en delitos y pecados, tú nos has resucitado por medio de la sangre del Cordero, por medio del altar y del sacrificio de Jesucristo, y por medio de ese sacrificio estamos siendo levantados de nuestras ruinas. Te damos gracias, Señor.
en el nombre de Jesús de Nazaret.